Nos volvemos a encontrar en otro conversatorio donde intentamos hilvanar voces, reflexionar un poco sobre distintos temas, básicamente sobre las cuestiones del poder. En este caso, para hablar un poco del federalismo, ¿qué está pasando con el federalismo en Argentina? Hace muy poquito el presidente y 18 gobernadores firmaron un pacto de Mayo y eso nos invita, funciona como un disparador, nos provoca para pensar un poco qué está pasando con las provincias en nuestro país, en esta relación de las provincias y los municipios con el gobierno nacional, esta discusión que hay en torno al Estado y por supuesto al federalismo. Por eso, bueno, hoy vamos a tener una rica, una linda conversación en torno al federalismo en Argentina. Fenómeno que no solamente tiene que ver con nosotros, ¿no? Algunos creen que Milei es un fenómeno explicable solo a partir de lo que nos pasó a nosotros, pero lo mismo está pasando en distintos países del mundo. En Europa, en todos los países. En América Latina... Se vio en las elecciones europeas, ¿no? Bueno, pero ya se veía antes, estaba creciendo la ultraderecha. Hay varios libros escritos sobre esto, ¿no? Sí. Habría que escribir varios más. Sí. Yo, para decirlo en pocas palabras, creo que la responsabilidad del crecimiento de estas alternativas, muy reñidas incluso con la democracia en el sentido republicano, tienen que ver con la hegemonía neoliberal, que se registra desde los años 80, pero en particular con la globalización en formato neoliberal que adquiere su mayor expresión en la década del 90. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la globalización en su formato neoliberal ha reducido la capacidad o el margen de maniobra de los estados para poder influir en aspectos importantes de lo social, entre otros en la economía, de la cual dependen tanto las condiciones de vida de la gente. Los estados hoy no tienen el poder que tuvieron en otros tiempos, por ejemplo en la posguerra, durante los años del estado de bienestar, durante los años del keynesianismo, durante los años del consenso socialdemócrata, no tienen el poder que tenían en otros tiempos para organizar la sociedad de manera más justa. Los mercados, los grupos concentrados de la economía funcionando a nivel global, ha reducido la capacidad de los estados para poder, ordenar de manera más justa la sociedad. Alguna vez o varias veces hemos hablado ahí en Madrid cuando fuimos a presentar algunos libros o el tema de la cátedra de democracia. Nosotros hablábamos de las deudas de la democracia y vos nos decías, no es la democracia, somos nosotros los que tenemos deuda con la democracia, ¿no? Las cuestiones insatisfechas, digamos, esa insatisfacción frente a respuestas que nosotros decimos no da la democracia, que en realidad, y también se ha escrito mucho esto de si mueren las democracias, si las democracias en tensión, y cada vez parece como algunos más evidente, ¿qué pasa, no? Es el sistema, pero en realidad somos... Sí, es muy bueno. Yo creo sinceramente, entiendo por supuesto lo que se quiere decir cuando dice las deudas que tiene la democracia, y hay que tener cuidado porque con el uso de las palabras, ¿no? Sobre todo en tiempos en los que la política no puede dar respuesta y las consecuencias las puede pagar la democracia. La democracia no gobierna. No. La democracia no sanciona leyes base, ni privatiza... ni desregula, ni descentraliza. Exacto, ni sanciona a los RIGI. A eso lo hacen los que gobiernan. Y cuando hablo de los que gobiernan, hablo de los que están en el Ejecutivo y los que están en el Parlamento. La responsabilidad es de la política, que no es omnipotente, también hay que decirle a la sociedad, y menos en estos tiempos. Por lo que dije antes. La democracia hay que cuidarla porque es el mejor régimen político para defender los derechos populares. Es el mejor. Lo que tenemos que hacer es, ponernos a pensar con mucha seriedad la política que hacemos para recuperar primero confianza de la sociedad. Yo recorro mucho los pueblos, ¿no?
y voy a la sociedad de fomento, a los centros jubilados, no al comité no voy, porque no tienen muchas ganas de verme, ¿no? Pero además no quiero hablar de lo que se habla dentro de los comités, sobre todo cuando el partido, quizás con la mejor intención de parte de su dirigente, se ha convertido en una maquinaria electoral, más que en una instancia que discute proyectos, programas, ¿no? Vos hablas del radicalismo, pero en realidad pasa con todos los partidos. Bueno, pasa exactamente. Bueno, pero entonces no es solamente el tema del Estado, sino también hay un problema con los partidos políticos en la Argentina grave. Sin ninguna duda, que sufren como consecuencia también de lo que decíamos antes, como consecuencia de que la política y los estados han perdido poder para ordenar un aspecto tan importante de la economía como de la sociedad como es el económico. La posibilidad de deslocalizar las empresas. Sanciona a la Argentina una ley que me establece más impuestos para poder recaudar el Estado, más recursos y destinarlos a los servicios públicos esenciales. Me voy a otro país. Antes no se podían hacer estas cosas tan fácilmente. Sancionan una ley o no quieren reducir los derechos de los trabajadores. Quieren sostener y progresar incluso en términos de conquistas laborales. Me voy a otro país. Deslocalizo las empresas, me las llevo a otro lado. Eso está pasando. Hoy está pasando, ahora todavía. Cuando se dice la deuda de la democracia, me parece también que... O los desafíos de la democracia. Sí, pueden ser deudas, desafíos. Hay algo que, digamos, no está satisfecho después de 40 años. Claro. Hay algo que está pendiente. Sin duda. Pero es hasta constitucionalmente, porque bueno, digamos la idea hay de encuestas vivienda, o reglamentos que dice, bueno, no me importa, si me dan respuesta a mis problemas, no importa si es democracia o no es democracia. Eso es un peligro. Es un peligro, porque además también la historia demuestra que esos regímenes no te dan respuesta. No. Tampoco te dan respuesta. Perdiste la libertad y sufrimos muchísimo y después nos damos cuenta tarde. Yo tengo una pregunta entonces para hacerle. Sí. ¿Los pueblos se equivocan? Es difícil. Yo creo que sí, que los pueblos se equivocan. Creer que por ser mayoría tenés razón es demasiado. No sé qué era que decía eso. No. Los pueblos se equivocan. Claro que sí. ¿Cómo llegamos a esta situación? Yo tendría que decirlo. Yo entiendo que la sociedad esté enojada. Después de 10 años, digamos, en los que ha visto... No quiero hablar acerca de por qué existía la falta de respuesta y los retrocesos. Pero después de 10 años de gobiernos, que no han respondido a las expectativas de la gente, me muero por hacer distinciones, ¿no? Porque realmente creo que, mira, yo te debo decir esto, el hecho más gravoso para la democracia en un sentido social, para la justicia social, para la economía, para el bienestar general, es la deuda contraída en Cambiemos. Ese es el hecho más gravoso. Ese es el que más dificulta la solución de los problemas. Agregale además la pandemia, agregale además la guerra, agregale además la sequía. Por supuesto que errores se cometen, siempre se cometen. También, yo digo, no hay gobierno que hace todo mal. No solo no hay gobierno que haga todo bien, no hay gobierno que hace todo mal. Incluso en la década del 90, cada vez que se abrió una universidad era una buena decisión, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo que... vos me habías preguntado si los pueblos se equivocan. Y sí, entonces yo te reconozco que esté enojada la gente. Ahora, para mí se equivocó. Porque que había que hacer una corrección, seguro, había que hacer una corrección. Que había que generar algún tipo de cambio y diferencia, había que producir un cambio y una diferencia. Pero a este extremo donde hay alguien que te dice, mira, no, yo quiero suprimir el Estado directamente, soy el topo dentro del Estado. Sí, bueno, eso fue un error. Y se los va a demostrar la realidad. Ojalá la sociedad se dé cuenta antes de que avance con más profundidad. Pero estas recetas no van a resolver los problemas. Yo no podría decir, no, la sociedad no se equivoca, y al mismo tiempo decir que esta receta que convalidó la sociedad no va a resolver los problemas, sino que los va a agravar. Vos me hacés esa pregunta, sí, la sociedad se equivoca. Ahora, ¿quién es el dueño de la verdad? Nadie. Entonces yo no puedo decir... otros dirán que me equivoco yo, la historia, los hechos, la realidad demuestra. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya está empezando a enojarse la sociedad, ya está empezando a enojarse con el gobierno, pero eso no significa que se desenoje con las fuerzas o partidos que tuvieron responsabilidades de gobierno. Una vez es cuando habla de la democracia y piensa en si corre riesgos o no
si mueren, como dicen algunos, o el ocaso de la democracia, piensan en los golpes de Estado como hemos vivido en la Argentina. Pero también hay otras formas. Dice, bueno, ahora no son más los golpes de Estado militares y demás, pero hay otras formas, bueno, autocracia, o de tensionarla, por lo menos de estirar los límites de la democracia, ¿no? En función de respuesta. No pienso en Argentina, pienso también en El Salvador, pienso en otras experiencias que, bueno, mientras le soluciones un problema, no sé, el de la inseguridad, el caso Bukele, o el caso en Europa, los migrantes que aparecen como, digamos, para algunos como una amenaza, un problema. Entonces, un tema, digamos, si aparece alguien por ahí, digamos, transgrediendo algunas... Sí, sin duda. Mirá, a mí me da un poco de fastidio. Siempre votando, ¿no? O sea, digamos, bueno, lo votaron. Lo votaron y tiene derecho a gobernar. Y la sociedad a experimentar, ¿no es cierto? Pero te digo lo siguiente, a mí me da un poco de bronca las dobles varas, ¿no? En política. Me da mucho fastidio eso, ¿querés que te diga? En la vida en general, ¿no? Las cosas no están buenas o malas según quien las hace, sino en sí mismas, ¿no? Y tenemos una tendencia en la política a la doble vara muy fuerte. Pero bueno, te digo, a mí me da mucha bronca porque, por ejemplo, hasta el año pasado, los radicales y otros en la oposición, Juntos por el Cambio, ahora no habla solo del radicalismo, ¿no? Andaban con un libro abajo del brazo que se llamaba Cómo mueren las democracias, de Levinsky, no me acuerdo cómo es el otro. Bueno, en el que dice el autor, ya había varios libros escritos en ese sentido. Bueno, hay legisladores que lo mostraron ahora acá en pleno debate por la ley bases, ¿no? Diputados. Bueno, pero no de esto que yo te digo, esto que decían, permanentemente andaban recomendando la lectura de este libro cuando gobernaba Alberto, y decían que, bueno, se estaban registrando en la Argentina los supuestos que los autores de estos libros mencionaban como deteriorantes de la democracia, si existe la palabra esa. Bueno, de golpe lo dejaron de recomendar ese libro. Yo creo que ningún gobierno puso en riesgo, él lo decía en la campaña, no ahora, cuando era Sergio candidato, que representaba el triunfo de la libertad avanza, una amenaza para la convivencia democrática, por lo menos, para la República. Ningún gobierno ha puesto en riesgo la democracia como este. Este sí que registra. El libro de Levinsky parece escrito para la Argentina. Todas las cosas que él señala como factores de deterioro de la calidad y de la democracia, amenazas a la democracia, son las que se mencionan en ese libro. ¿Vos habéis oído alguna vez un candidato a presidente que le diga a sus adversarios ratas, gusanos, parásitos, excrementos humanos? Ese hombre no tiene demasiadas convicciones democráticas. No tiene en cuenta cuáles son los valores necesarios para sostener la democracia y para inculcar en la sociedad para que haya un sujeto, además, democrático. No le interesa. En parte, permítame, también hay mucho de la aceptación por parte del político que acepta y es complaciente a pesar de todo eso. Porque, absolutamente. Ya desde el momento que hay espaldas a un congreso, se da el primer discurso inaugural, ya estamos hablando de algo que no es muy amigable con lo democrático. Pero miren, nido de ratas que le decía al Congreso, pero fíjense una cosa, díganme si ustedes tienen memoria de que alguna vez algún periodista le haya preguntado a un candidato, quien sería después candidato a presidente de la República, le haya hecho esta pregunta. ¿Usted cree que la democracia es el mejor régimen de gobierno? Yo nunca oí que a ningún político se le hiciera esa pregunta. ¿Por qué le hacían esa pregunta a Milei? Esa pregunta le hicieron a Milei y no la contestó. La contestó dando unas vueltas bárbaras. La periodista se vio obligada a decirle, le estoy preguntando si está de acuerdo o no con que la democracia es el mejor régimen de gobierno. Y no fue la ambigüedad de la respuesta lo que demuestra no que tuvo la contundencia no tuvo para nada. Pero además la pregunta misma, yo no he visto que a nadie le pregunta, ¿usted cree? Eso se le puede decir esa pregunta a alguien que le genera dudas a uno acerca de lo que piensa con la democracia. Pensaba cuando Carlos había comentado que venía para acá, Ricardo Alfonsín, de aquel congreso que hubo en Parque Norte en el 85, con expectativas de una democracia participativa, de una modernización y de una ética de la solidaridad, a este momento donde, hay un desinterés por el otro, donde
prevalece un individualismo como política de gobierno, digo, parece que absolutamente. Es como una decadencia, ¿no? Absolutamente, Jack. Sí, creo que la decadencia en términos de calidad en la dirigencia y en términos y en la sociedad misma se han deteriorado valores que son muy importantes si queremos tener una sociedad con una cultura democrática exigente, digamos. Sí, el discurso de Parque Norte. El otro día fui a dar una charla sobre el discurso ese y le preguntaba a algunos radicales si en serio quieren que hables de esto. ¿Sigue interesando? Porque la verdad... O ya fue. O ya fue esto. No sé para qué me invitan a hablar de esto. Pero bueno, yo creo que los radicales creen que hicieron lo mejor para el país. Yo también. Sí. Yo también. Claro que sí. ¿Y qué pasa ahora en el partido? ¿Qué pasa ahora en la UCR? ¿Cuántas tribus tenemos en la UCR? No, tenemos... a ver, el partido es una sola tribu. El partido se ha convertido en una maquinaria electoral. ¿Qué es una maquinaria electoral? Le digo a la audiencia, es una institución a la que le preocupa principalmente ganar elecciones o hacer la mejor elección. La discusión relativa a los programas, a las propuestas... Bueno, a los roles que tienen que cumplir el Estado en la economía, el sistema tributario como debe ser, esas cuestiones no se discuten. Se discuten más las cuestiones electorales y se fijan posiciones en función de cálculos electorales. Por ejemplo, la ley base, la voto, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen las encuestas? La gente quiere que la vote, estamos obligados a votarla porque ganó las elecciones. Ese es el argumento con el que se ha justificado. La gente no lee más plataforma, la gente no lee más programas. ¿Para qué la vamos a hacer si no? Está bien, bueno, pero así yo no hago política. Así no me interesa hacer política. Porque no me apasiona la política, claro. Si tengo que andar defendiendo posiciones que yo creo que no son las que les convienen a los sectores a los que uno desde la política quiere ayudar. A ver, la sociedad rural es muy respetable, pero los grandes terratenientes no son los sectores a los que nació para defender el radicalismo. Nacimos para defender a los pequeños y medianos. La Unión Industrial Argentina es muy respetable. Las grandes corporaciones económicas lo son también, y necesarias incluso. Pero nosotros nacimos para defender a las pymes. Y por eso hemos, sido objeto a lo largo de la historia de muchas críticas, con las desviaciones que hubo también a lo largo de la historia. Pero hemos sido objeto de muchas críticas por parte de esos sectores, que también que las hagan. Ellos tienen que defender sus intereses, nosotros tenemos que defender los que creemos que tienen que ver con la posibilidad de generar mayor bienestar en el conjunto de la sociedad. En un momento fue como que... uno leería desde afuera, ¿no? Como que fue útil para el radicalismo, digamos, si se quiere, esa incorporación y esa participación dentro del espacio del que era Juntos por el Cambio. Lo que dio cuenta a la larga, también a mi entender y modesto entender, que eso no fue positivo en términos, digamos, de beneficioso institucionalmente, ni para el partido, ni para... Mira, Jack y Carlito, yo estuve allí, así que conozco bien cómo son las cosas y sé cómo, porque una cosa te dicen en público y otra cosa después en privado cuando están con vos, pero te voy a decir, pasaron 10 años casi, ¿no?, de aquel acuerdo y de esa experiencia. Cambiemos, después Juntos por el Cambio, mucha agua ha corrido bajo el puente. Podemos hacer una discusión en el partido. Vale la pena dar una discusión acerca de si fue... Un partido político es una institución que le debe servir a la sociedad. No se puede prescindir de los partidos políticos. Que la gente estará enojadísima, totalmente, pero no va a poder prescindir de los partidos políticos. Bueno, debería darse un debate acerca de si se hizo bien o no se hizo bien. Desde el punto de vista de los argentinos y desde el punto de vista del partido. Desde ninguno de los dos puntos de vista fue una buena experiencia. Por eso se perdió en la siguiente elección presidencial. Por eso se perdieron las elecciones en el 2019, porque los indicadores socioeconómicos eran peores que los que existían antes. En el momento en que asumió, Cambiemos. Ni siquiera desde el punto de vista institucional, y de esto no se habla mucho, ni siquiera desde el punto de vista institucional, la experiencia de Cambiemos representó un progreso en términos de calidad del funcionamiento de las instituciones. Ni siquiera eso, ninguna de las leyes que decía Cambiemos que había que modificar fueron modificadas al cabo de los 4 años de gobierno o durante los 4 años de gobierno. Y desde el punto de vista del partido, nosotros no tenemos, fíjense si es difícil decir que le sirvió al partido si no tuvieron, el último candidato a presidente, ¿saben quién fue del partido? No en las PASO, sino en una general, yo, en el año 2011, no tuvo más candidato a presidente el partido.
Tuvo que... Fue más furgón de cola, digamos, ¿no? Sí, furgón de cola, digamos. Furgón de cola, pero además vos... Tal vez vos decís, bueno, en principio no se podía hacer otra cosa. Bueno, pero haber tenido una participación mayor en el gobierno, ¿no es cierto? Haber tratado de intervenir a la hora de que se tomaran decisiones importantes. Pero después hay un argumento que siempre se pone que decir, bueno, nos permite ganar algunas intendencias, algunos municipios, ¿no? Sí, los que teníamos antes, más o menos. Pero además, suponete que sí, que algunas provincias más podamos haber logrado, pero ¿para qué querés el gobierno vos? Claro. ¿Para hacer cualquier cosa? Bueno, en definitiva, lo que se está poniendo en cuestión a partir de lo que estás diciendo, digamos, es cómo se hace política hoy en la Argentina y cuál es el sentido, porque parece que lo que se perdió fue el sentido de la política como capacidad transformadora de la vida de las personas. Exacto. Digamos, la transforma, pero para mal. ¿Viste? Bueno, por eso prendió un concepto como casta, digamos, también, ¿no? Claro, o sea, digamos, ¿por qué prende, digamos? Pero también tiene que ver con esa sensación que tienen muchos políticos de que no se puede. Yo creo que se puede, pero primero para poder hay que hacer algunas cosas. Yo creo que no debemos pelearnos entre lo que tenemos coincidencias acerca de lo que hay que hacer para poder enfrentar con más chance a los que tienen coincidencias respecto de que hay que hacer otra cosa, ¿no? Bueno, y no... ¿Ves como dos reagrupamientos que podrían darse? Como una centro-derecha y una centro-izquierda que deberíamos, se caminaría hacia ahí en un futuro próximo. Creo que es imprescindible. Y creo que es imprescindible transparentar las elecciones, saber qué es uno y qué es el otro. Ahora, de esa experiencia para eso, lo que debería existir sí o sí es un gran programa de gobierno. Exacto, pero primero un acuerdo entre todas las fuerzas supuestamente progresistas, de centro-izquierda, socialdemócrata, no sé, llamarlas kirchneristas, no sé cómo llamar, keynesiana, como vos quieras. Un acuerdos, en función de esos acuerdos, ir juntos a las elecciones y con un fuerte compromiso de respetarlo. Ahora, esto no lo resuelve el mercado, los problemas que tenemos los argentinos, no lo resuelve el mercado. No porque el mercado sea malo, no es función del mercado, no tiene como objetivo perseguir la justicia social en el mercado. Uh-huh. Si un capitalista quiere... No es su función de ser. No es su función de ser, su razón de ser es otra. Claro. Ahora, entonces lo que tendríamos que hacer, construido estos frentes, para mi gusto, hay que poner en marcha la segunda transición. Que es ¿A qué llamaríamos? La primera de la democracia a la dictadura, la que tuvimos éxito y fue obra de todos. De la dictadura a la democracia. De la dictadura a la democracia. Y esa fue obra de todos. No fue de ningún partido. Lo hicimos, bueno, con coraje, porque tomamos decisiones que ponían en riesgo la democracia. Ahora se necesita otra transición, del estancamiento al desarrollo. Del subdesarrollo al desarrollo. Y a eso le decía, no los hace solo el mercado, pero tampoco lo harían cada uno de estos frentes, por sí solos, si ganaran. Es necesario un acuerdo entre estos dos frentes. No digo que en todo se tengan que poner de acuerdo, pero es necesario que se pongan de acuerdo en las cuestiones que son centrales. Y yo te diría, más que ponerse de acuerdo, diría, es necesario que entre ellos adopten soluciones de compromiso, que son aquellas en las que cada uno cede un poco. Y esa cesión tiene que ver con la correlación de fuerzas, ¿no? Una de las virtudes del estadista para mí es saber medir hasta dónde puede llegar. ¿Cuánta fuerza tengo yo, poder tengo yo para hacer esto que quiero y cuánto tiene el otro que está enfrente para frenar lo que yo quiero, ¿no? Bueno, y a partir de esa medición que no existe, que debe ser... es intuitiva y la podés definir a partir de ciertos elementos, es la que va a condicionar, va a decir en qué cosas te pones de acuerdo y en cuáles no. Para mí es necesario eso. Pero además, así como salió el mundo, así como salió, por ejemplo, los países de la Europa después de la guerra, destrozado, devastado por la guerra. Y hubo un acuerdo entre la izquierda, la derecha, capital y trabajo. Mirá que se habían matado entre ellos, ¿no? Que se llamó Estado de Bienestar, acuerdo socialdemócrata, consenso socialdemócrata, que les permitió a los países crecer como nunca habían crecido, con mucha justicia social, con mucha movilidad social,
no fue los cambios que se produjeron en Europa después de la guerra no fueron productos de un solo partido, fueron productos de los acuerdos que se celebraron entre capital, trabajo, entre los partidos políticos. Sí. Y recuperando un poquito lo que decíamos antes, un Estado que, digamos que lo están corriendo de la escena, sí. Un deterioro, digamos, de lo que sería la solidaridad entre la ciudadanía, un partidos políticos que en este momento no están dando respuesta activa, si se quiere, a las necesidades. ¿El sistema funciona con presidencialista o deberíamos empezar a pensar, digo, estoy especulando, sí. Hacia un parlamentarismo, para poder entrar dentro de la lógica que vos estás planteando dentro de lo que sería... Claro, el parlamentarismo ayuda a los recursos de los acuerdos. Yo soy un... la reforma del 94 apuntaba un poco a eso. Lamentablemente, el peronismo entonces no quiso avanzar hacia el parlamentarismo. Y se llegó a esa solución medio híbrida ahí que no... pero yo creo, yo soy convencido de que países como los nuestros y en América Latina, y no sé si en las provincias también, son necesarios, es necesario transformarlos en regímenes parlamentarios, que facilitan los acuerdos y además tienen más capacidad para resolver las crisis cuando se generan. Las puede resolver de mejor manera, nombrando nuevos ministros. Me da la impresión, tampoco soy un especialista en el tema, pero presumo de que el parlamentarismo mantiene una vida activa, mantiene la vida activa del corazón de la democracia dentro de lo que sería el Parlamento, el Congreso. Entonces, cualquier deterioro, cualquiera que venga a vapulear la democracia, digamos, no, mirá, en el Congreso está el corazón y ahí está latiendo, ahí está la vida. Pero así, mira, una parte esencial de la democracia y de la política son los acuerdos y el diálogo. Esto nosotros no lo entendemos bien nada más. Y creo que el parlamentarismo es precisamente una definición institucional que hace necesario los diálogos y los acuerdos para poder resolver los conflictos. Y bueno, yo creo que con todos los problemas que hoy tiene la sociedad, si alguno le viene a plantear eso, va a decir, ¿de qué me venís a hablar? ¿No? Pero bueno. Te iba a preguntar justamente eso, porque hay espacio, hay posibilidad de escucha a propuestas de ese tipo, o sea, porque se ha hablado de unión nacional, de acuerdos y demás, y pareciera que hoy hay que gritar de cualquiera de los dos extremos, pero hay que gritar para llamar la atención. Y sobre todo, gritar en oposición a, ¿no? Es el rechazo, digamos. Es la bronca como principal, digamos, en esto de las emociones que hoy rigen, digamos, lo emocional, el comportamiento político y demás. Es más de bronca y de rechazo a... Sí, tal cual. Que de propuestas de acuerdo, ¿no? Entonces, absolutamente. Eso es muy grave. Ahora, no hay demasiado interés, o pareciera que no hubiera demasiada conciencia, suponiendo que las cosas fueran como nosotros decimos efectivamente, en los partidos políticos, en su dirigencia, para promover este tipo de relaciones entre las fuerzas políticas, ¿no? De mayor respeto, de mayor diálogo. Creo que podríamos ponernos de acuerdo en muchísimos aspectos que resultarían importantes para los argentinos. Pero prima esta cosa emocional que hace que, sea tan difícil. Y a la cual quisiera agregar algo. También fueron complacientes los medios. Absolutamente. No nos olvidemos también de los medios en todo esto. De todos lados. Yo te voy a decir una cosa, Jack. Yo creo lo mismo que vos, sí. Creo que quizás tiene más responsabilidades. ¿Por qué? Porque no han hecho muy poco los medios para terminar con la grieta. Exactamente. Los medios. Bueno, no vamos a generalizar, pero para estimular esta grieta. Y los partidos políticos tampoco hemos tratado de generar conciencia acerca de la necesidad de terminar con esto. Nos hemos valido de ese sentimiento de bronca que tiene la sociedad con unos o con otros o con todos. Milei en ese sentido es un caso emblemático. A todos dicen, Milei fue muy inteligente porque trató de sintonizar con el ánimo de la sociedad. Eso es fácil. Sintonizar con la bronca alcanza con decir las barbaridades que dice Milei, corruptos, parásitos, porquerías. Bueno, eso es fácil. Ahora, eso es muy irresponsable también. Sí.
porque así no se resuelven los problemas de los argentinos. Y bueno, si nosotros tenemos que vivir la experiencia para darnos cuenta de que así nosotros resuelven los problemas, tendremos que vivirla. Será la propia sociedad la que dirá, dentro de un tiempo, tiene manera de hacerlo saber que hay que cambiar las políticas y hay que cambiar la manera de hacer política. 180 grados, además. Hay, en una convocatoria, digamos, que pudiese realizarse en función de una especie de, llamémoslo rápidamente mal, el gran acuerdo, un gran acuerdo de espacio, de un espacio. Sí. Los partidos no estarían en su voluntad de un llamado porque, digamos, no tienen, digamos, una presencia activa. Serían personalidades en este caso. Sí. Volvemos de vuelta Bueno, claro. a los nombres y apellidos. Nuevamente volvemos a los nombres y apellidos. ¿Qué nombre y apellido se le ocurre? Bueno, hoy vos decís, Jack, es cierto, vos pensás seguramente en el 2001. En el 2001 hubo 2 personas. Exacto. Y que más o menos también conducían sus partidos, si no hubiera sido muy difícil, que fueron capaces de hacer lo que había que hacer para encauzar la crisis esa, que fueron Duhalde, que fue mucho mejor presidente que gobernador, que ex gobernador, sí, que gobernador, yo lo conozco, a Eduardo, pobre, y el otro, Raúl Alfonsín, que desoyó el consejo. Y eso que fue mucho más tiempo gobernador que presidente. Y eso, pero pero salió de la crisis. No era fácil, era muy difícil. Más allá de las diferencias que podamos tener con relación a lo que piensa él hoy, de lo que hay que hacer, bueno, en ese momento la verdad que bueno, comprendieron, creo, con mucha lucidez que era lo que había que hacer para poder zafar de esa situación, ¿no? Poder resolverla. Uh-huh. Fue terrible. Y es un ejemplo más de lo que pueden los acuerdos, ¿no? Si hubiéramos seguido matándonos entre nosotros, o si nos hubiéramos entonces matado como nos matamos ahora, no hubiéramos podido resolver nada. Bueno, y yo creo que no para el 2025, pero para el 2027, vaya a saber, porque pueden pasar tantas cosas en el medio, ¿no? Pero para el 2027 sí se pueden hacer las cosas desde ahora para que en el 2027 haya un acuerdo de ese tipo, que no solamente requiere, porque yo hablé de acuerdo entre los partidos, pero después hay que ir a hablar con los trabajadores. Primero los políticos residen, ¿no es cierto? Después con los trabajadores y después con los grupos económicos, pero sobre todo con las pymes, aunque también hay que comprometer a la gran empresa porque es necesaria, incluso para las pymes es necesaria la gran empresa. Pero yo no creo que a esto lo resuelva ni el mercado, ni 2 frentes políticos por sí solos, sino que es necesario un acuerdo con lo económico y con lo laboral. ¿Qué es fácil? No es fácil, nada es fácil. Ahora, de la otra manera me parece generalmente que es más esos acuerdos surgen o son posibles frente a crisis como la de 2001. Exactamente. Porque al borde del abismo es como, bueno, claro, pongámonos de acuerdo, ¿no? Es cierto. Igual que en 1989 en 1983 hubiera sido imposible. No lo digo con falsa modestia. Hubiera sido imposible que se hiciera lo que se hizo, el juicio a las juntas, digamos, ¿no? En una Argentina además llena de carencias y sin respuestas también, ¿no? Si no hubiera habido un compromiso, primero de toda la sociedad y de todas las fuerzas políticas. Eso no fue obra de un gobierno ni de un partido, fue obra del conjunto del pueblo argentino. Ahí quiero poner un pie de página. Sí. La película 1985. Sí. ¿Qué te pareció? Porque a mí no me dio la sensación... o sea, yo no vi, digamos, ahí había como solamente un fiscal llevando el tema adelante, digamos, pongámoslo así rápido. Es cierto. Pero, yo hubiera hecho otra película. Sin que sea una apología, ¿no? Pero hubiera hecho otra película, ¿no? Sí. Pero bueno, tal vez bueno, no tiene por qué todos pensar la misma película. A mí me parece que fue buena. No. Fue buena desde el punto de vista a los pibes jóvenes les vino bárbaro, porque estaban totalmente ajenos y al margen de lo que había sucedido. Exacto. Me gustaría que reaccionaran los pibes jóvenes frente a lo que, por ejemplo, a las reivindicaciones que se hacen. Sí. Ahora se hicieron visitas. Sí, fueron de visita. La visita que cada uno vaya a visitar a quien quiera, por las razones que quiera, pero que no utilicen la visita para hacer reivindicaciones de la podrán utilizar, porque no creo que esté prohibido por la ley, pero lo que es reprochable es que se reivindique, que se niegue, que se justifiquen
los golpes, el terrorismo de Estado. Eso sí que es grave, ¿eh? Eso sí que es muy grave. Bueno, hay un germen, ¿no? Digamos sí que viene acarreándose con este gobierno discursivamente en función, digamos, no solamente desde el presidente, que también, digamos, con la vicepresidenta, ¿no? Sí, por eso también es otro dato, otro elemento a tener en cuenta para ver qué es lo que queremos decir cuando decimos que la democracia puede verse muy devaluada y degradada, al punto de que sea difícil reconocerla. Y no porque haya golpes, sino desde adentro mismo, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es otra cosa. Lo mismo que, no le quiero meter en un lío, pero con la selección. La selección, yo no los he visto decir muy poco. Está mal lo que cantó la selección. No habrán tenido intención, seguramente. Está mal. O está bien. El mensaje que manda el gobierno con sus reacciones, que eso no tiene importancia, son cuestiones menores, no está tan mal, es un cántico. No, muchachos, eso está mal. Por eso yo digo, espero que las familias sean capaces de contrarrestar ese mensaje tan negativo que puede influir sobre el ánimo, la conciencia de los jóvenes. A mí me preocupó el discurso que asumió la vicepresidenta en función del tuit que manda, digamos. Exactamente. Nosotros nunca tuvimos colonias, nosotros, sí, o sea, sí. Es un... no, pero dice que nos vienen a decir, eso está mal. Está mal, no podemos decir que está bien. Y lo que se ha dicho es que no es importante, no hay que exagerar, es una cuestión... No, señor. Si nosotros queremos tratar de ser responsables, serios, y en serio queremos construir una ciudadanía exigente, bueno, también, digamos, a mí me alegra que hayan pedido disculpas, además, de la selección. Sé que son chicos que seguramente no tuvieron la intención, pero bueno, hay que decirlo. Hay que decirlo. No se equivocó. Nos equivocamos, está fiero además equivocarse en eso, ¿no? Pero no lo digo por Francia, solamente por Angola. Y por esos países a los que, con sus cánticos, yo sé que esto por ahí les complica, porque no he visto que digan algunos nada sobre esto. Yo la selección la quiero tanto pero la justicia la quiero más que a la selección, ¿eh? Claro. No, sí, sobre todo además que... Y bueno, en Europa es un tema que está, digamos, políticamente, ¿no? Muy grave, eso es de lo que se nutre la ultraderecha, de la xenofobia. Nos vienen a quitar el trabajo, vienen a usar nuestros hospitales. Si no estuvieran todos los inmigrantes que están trabajando, estaría mucho peor en los europeos. Porque ahora se habla del nativismo, o sea, ya no solamente aquel que no está nacionalizado, sino el que nació hijo de... Claro, el que nació hijo de... La gran usurpación, la gran sustitución. Se ha escrito un libro que ha tenido consecuencias en la sociedad muy, muy negativas. Creo que ese es el título del libro. Ha habido episodios muy, muy, muy traumáticos en algunos países, protagonizados por quienes habían leído este libro, como diciendo que está, invadiéndonos el mundo, ¿no? Y que están los musulmanes, el fundamentalismo invadiendo Europa. Pero hay que tener cuidado, muchachos. Ten cuidado con las cosas que se dicen. ¿Cómo viste? Tuviste 4 años de embajador en... Sí, 3 años y 3 meses. 3 años y 3 meses. Sí, porque fui en septiembre, fines de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 años y 3 meses. Bueno, después vino el episodio ahora de Argentina con España, ¿no? Sí. Pero ya veías en ese momento, digamos, el proceso de Vox, el proceso de derechización, ¿no? De surgimiento de las posturas cada vez más extremas. Sí, y con mucha preocupación en España. Por ejemplo, te voy a decir, los partidos... y ahora creo que más todavía, ¿no? Van surgiendo fracciones que intentan, digamos, correr más la línea. Tal cual, exactamente. Y si no se resuelven los problemas del statu quo, si siguen defendiendo el statu quo, si creen que la emergencia de esos liderazgos se debe a no sé qué... pero que no tiene siempre que ver... la insatisfacción económica, porque exacto. España, digamos... es porque España está mucho mejor que otros. Pero Vox creció antes, pero del 2008. Después, con la pandemia, empezaron a generarse muchos problemas y están experimentando retrocesos desde la década del 90. Y ellos tienen todavía un estado de bienestar fuerte. Pero no se comparan con nosotros, se comparan con ellos mismos y están retrocediendo. Ahora, si nosotros no logramos... Si en Europa no logran modificar las políticas económicas para que la gente deje de experimentar retroceso, van a imponerse finalmente esos partidos. Y en la Unión Europea, acá
Acá no sé, cuando uno advierte acerca de los riesgos que corre la democracia, lo toman como si estuviera exagerando, pero en la Unión Europea ellos proponen, la derecha y la izquierda, los PP, digamos, y los PSOE de la Unión Europea, ¿no? Los partidos socialistas de la Unión Europea, el Partido Popular, que es el partido de derecha, democrática. Bueno, proponen lo que llaman el cordón sanitario, claro, sí. Un acuerdo entre ellos para que no triunfe la ultraderecha, como lo hicieron en Francia. Yo proponía eso acá, en las elecciones de ahora, ¿no? Lástima que, bueno, los partidos no pero no se percibió, ¿eh? Eso no se percibió que podía tampoco ganar en su momento Milei hasta que se fue dando el proceso, ¿no? En las PASO, cuando saca el 30, sí. Y después en la segunda vuelta, que quedara, ahí ya está, ya para ese momento ya está todo jugado. Sergio, ahí para mí todos, incluso hubo una institución que creo que se llama Club Político Argentino, que no sé si no es la que asesora o le sirve de usina de pensamiento a Juntos por el Cambio, que decía que tiene que juntarse para que no gane Milei. Milei no es una cuestión personal, son las ideas de él, ¿no? Sí. Bueno, porque realmente es preocupante este señor. Alcanza con leer a los autores que lee. Pero tampoco funciona después, no sé, en el Congreso, por ejemplo, ese cordón sanitario que sea, porque, digamos, porque convengamos que es un gobierno con minoría absoluta, digamos, con lo cual si hubiera voluntad de acuerdos, digamos, de ciertos acuerdos para poner algunos límites, digamos, qué cosas sí, qué cosas no, podría funcionar, pero absolutamente. Digamos, algunos son absorbidos por el gobierno. Y los amigos, los que hablan todo el tiempo presentándose como que somos amigos del gobierno, queremos ayudarlo. El argumento es que no hay que obstaculizar, ¿no? Que hay que dar las herramientas para... Sí, ese argumento es cierto. Yo no creo que no son sinceros cuando usan ese argumento. No son sinceros, no tengas ninguna duda. ¿Acaso ese argumento lo utilizan en la provincia de Buenos Aires, la oposición? Y le da las herramientas a Kicillof. A ese argumento lo utilizan en Córdoba y le da las herramientas, por ejemplo, de Loredo, partido en Córdoba, a Yarlora. Anda a preguntarte cómo se relaciona. En el fondo, miran las encuestas. Las encuestas dicen, bueno, sí, la gente todavía quieren que le den las herramientas. La gente dice ¿cuánto eso. Mide el presidente en la provincia? Vamos a hacer lo que dicen las encuestas. O si no, porque les gustan las medidas, les gustan, no es una cuestión de gusto, les parece que son necesarias esas reformas laborales, por ejemplo. Bueno, está bien, que se apliquen, es ahora, como decirle... Sí. Es muy difícil hacer política, ¿cómo te sentís, cómo digamos, haciendo política en un contexto donde estas cosas que describís pasan y son mayoritarias, digamos, el tema de los climas de época, las encuestas, digamos, ver para dónde, digamos, qué conviene, el acercamiento al poder, digamos, son cuestiones que suceden. ¿Cómo hacer política, digamos, desde esta crisis de los partidos políticos, pongo el lado también desde la opinión pública, desde la sociedad, digamos, de la atención solamente de manifestar esto que decíamos hoy, los sentimientos de bronca, de que se vayan todos, de quién me cae bien, de no leer una argumentación, no ver, digamos, cómo hacer política. Es difícil. A ver, primero es difícil ser consecuente. Por lo menos en este momento, por ahí mi partido te hablo, ¿no? Porque ser consecuente a veces te lleva a tomar decisiones que significa, bueno, decir que tu partido no es la mejor alternativa. Porque en realidad tu partido defiende propuestas que no tienen que ver con la razón de ser del partido. Eso, por supuesto, te genera... Eso es difícil. Y bueno, y después es difícil incluso con la gente, porque la gente además cree que se puede enojar porque piensa distinto a vos. ¿Vos viste? Cree que está bien enojarse porque pensás distinto. Y además, no solo está bien enojarse, sino que además está bien decírtelo y hacértelo saber. ¿Entendés? Y eso lo que son conocidos lo saben. Como ahora está la posibilidad, además, ¿no? De decir, que ahora está la posibilidad de las redes sociales, cosas de no necesito. Y en la calle también. En la calle o en todos lados, digamos. Claro, cree que pueden decírtelo. Y es gente que vos decís, bueno, es gente que ha estado sufriendo mucho, qué sé yo cuánto, que no tienen una capacidad para advertir. Porque yo entiendo el que ha sufrido mucho, pero no, gente que está muy bien, Te digo, hipersatisfecho. Que se creen muy educados. Pero por Dios, si creen que... Porque pensás distinto,
Porque pensar distinto tienen derecho a enojarse. ¿Pero de dónde sacaron eso? Eso es nuevo, eso así no era esa la cultura argentina. Está llena de valores que, no sé, que no le dan demasiada calidad a la convivencia ciudadana, ¿eh? ¿Cómo ves el tema de los liderazgos políticos? Yo creo que tenemos que empezar a poner más acento, discutir más sobre los programas y la propuesta y lo que vamos a hacer. Y no tanto sobre los liderazgos. Por lo menos en estos tiempos, en estos momentos. Más adelante en el 2027, pero habría que discutir hoy más los programas para después recién empezar a discutir los liderazgos, ¿no? No es fácil que surjan liderazgos en tiempos en los que predomina la antipolítica, ¿no? No es fácil. Por eso se suele buscar por fuera de la política. Por fuera, ¿no? Que no existe eso, porque la antipolítica es un ¿qué quiere decir? En realidad la antipolítica es la forma más perversa de la política. Porque de la política no se puede prescindir. ¿Qué es la política? Es la tarea que tiene por objeto organizar la sociedad. De alguna manera hay que organizarla. Las manos y contramanos, la policía, los registros del automotor, el registro de la propiedad, la justicia, las escuelas, los hospitales. Esa es tarea de la política, de los gobiernos, ¿no es cierto? Así que no creo que ninguno de estos que se dice antipolítico pretenda renunciar a la organización de la sociedad, salvo el señor Milei, que dice que es anarquista, que quiere volver a la selva, qué sé yo, ¿no? Cree que el mercado va a arreglar y ordenar la sociedad, todos, los hospitales, los bomberos, todo, bueno. Así que eso de la antipolítica es nada más que una posición de los políticos que pretenden sortear la bronca que tiene la sociedad, sobre todo con los que gobernaron. ¿Con quién se enoja la gente cuando no se siente satisfecha por lo que está pasando? Con los que gobiernan. Y claro, está bien que se enoje con ellos. ¿Y con quién se siente más identificada? Con los que no gobernaron nunca todavía, sobre todo. Si esos que no gobernaron nunca todavía te dicen, yo le voy a resolver el problema. Claro. Ellos son todos unos inútiles que no lo han hecho porque tienen intereses personales y son ratas y parásitos. Ya tuvieron su oportunidad y no... Y además te descalifican de esa manera. Bueno, ya estará dándose cuenta, como se dio cuenta acá, Macri. Macri también creía que era fácil gobernar, que era como manejar una empresa. Uh-huh. No, la inflación yo la arreglo de taquito, la pobreza la arreglo. Van a ver cuando gobernemos lo que nunca hicimos política, cómo las cosas se arreglan. Bueno, llegaron un día esos. Llegaron, fue Macri. Y la verdad que no resolvió los problemas, más bien los agravó. Y este señor, lamentablemente también, está agravando los problemas. Y no van a cambiar esos problemas, salvo que haya un cambio de política y un cambio de 180 grados en la manera de hacer política, que no quiere imponer nada a nadie. Él está en minoría. Cree que porque está en minoría tiene la obligación, la oposición, de acompañarle todas las iniciativas. Pero ¿cómo puede creer que la oposición tiene que acompañar cosas que cree que no son buenas para el país? Eso sería cuestionable. O hacer una lectura de la ley de bases en menos de 15 días, que quería para que se liquide rápidamente todo. Eso es otra barbaridad. O que le aprueben un decreto de necesidad y urgencia que modifica 100 leyes. Pero que eso, Dios mío, y eran los que cuestionaban, parecía que se desgarraban, se rasgaban las vestiduras por las instituciones. Sí, sí. Y algunos de los que no tratan ese DNU se desgarraban, se rasgaban las vestiduras también por las instituciones y organizaban marchas por la democracia, y cosas por el estilo. Bueno, en fin, de eso tenemos que aprender todos, muchachos. No es tan difícil aprender eso. Todos hemos cometido ese tipo de pecados, ¿no? Priorizar lo electoral por sobre el interés general. Engañarnos a veces, creyendo que estamos defendiendo el interés general y estamos defendiendo intereses electorales, partidarios. Bueno, eso tenemos que personales. Sí, hasta personales. Digo. Bueno, exacto, personales, ni siquiera partidarios a veces. Proyectos políticos personales. No hago... sin nombre. Sí, y no quiero decir que nada que deshonesto el manejo. No, los proyectos personales políticos, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Y en eso se han convertido a veces los partidos, ¿no? Bueno, varios. Hay algunos que más, otros menos, pero todos han sufrido esto. ¿Cómo se hace para reconectar? Vos estás ahora, digamos, reconectar, digamos, reorganizar.
Bueno, yo por lo menos trato de, salvo que el partido haga un cambio, yo quiero ir a disputar en la provincia de Buenos Aires, quiero defender en la provincia de Buenos Aires las ideas de la Unión Cívica Radical, las ideas por las que yo me afilié a la Unión Cívica Radical. Y voy a hacer hincapié en 3 cosas. Por supuesto, en la democracia. No es democrático el trato que tiene el señor presidente con el resto de los partidos políticos. Hay que ser muy respetuoso para no dinamitar el diálogo. Si no hay tampoco diálogo, con el federalismo, ¿no? Bueno, tampoco, eso ya con la República es una con las instituciones de la República el federalismo. No ha sido respetuoso. Pero lo que ocurre es que no tiene mayoría en el Congreso, ¿eh? Sin la oposición no se pueden hacer estas cosas, ¿eh? Así que no solamente responsabilidad del gobierno, sino, como decía Jacques, también de la oposición. Bueno, yo vine a trabajar por eso, un partido de fuertes convicciones democráticas, fuertes convicciones republicanas, que la sociedad tenga la certeza de que los gobernados, las instituciones de control de los gobernantes estarán en manos de los que tienen que controlar, no en manos de los que tienen que ser controlados. División de poderes. Y división de poderes y compromiso, además de toda la fuerza, para hacer de reformas institucionales importantes que le aseguren a la sociedad que no hay lugar para las avivadas. Y después un proyecto que lleva al Parlamento voces que vayan a sumarse a las que están defendiendo la justicia social. No es una aberración la justicia social. Lo que es una aberración es decir que la justicia social es una aberración. Eso sí que es una aberración. Eso es una barbaridad. O que los impuestos son un robo. Eso es una barbaridad. Que la naturalizamos. Y este hombre lo repite porque debe tener encuestas que le dicen que la sociedad, bueno, comparte esa idea. Hemos experimentado un retroceso. Encuestas y convicción. Él es un convencido. Es convencido, ¿no? Él exactamente. Es su ideología. Cree que ha ganado la batalla cultural. El comunismo, no sé, ¿viste? Ve fantasma, es un dogmático, un fundamentalista, y bueno, y eso no es bueno para un país. No son las mejores condiciones para quien tiene que gobernar. No. Ya nos vamos a dar cuenta, ojalá con el menor trauma posible. Pero... Ahora todas las expectativas parece estar puestas en un triunfo de Trump, ¿no? Sí, bueno, y guarda si gana Trump, ¿no? Guarda acá, digo, ¿no? Porque yo creo que este señor no ha avanzado más. Porque, a ver, vos viste que en Europa distinguen entre la democracia liberal, no en un sentido económico, sino en un sentido político, donde reconoce todos los derechos individuales y los propios para poder elegir y ser elegido. Bueno, la democracia en un sentido liberal, en el buen sentido de la palabra, no en lo económico, que es cuestionable el liberalismo económico, y la democracia iliberal. Y muchos de los regímenes, bueno, la democracia iliberal, ¿qué es? Es aquella democracia que tiene un pie en la democracia liberal y otro pie en la autocracia. Es un pie en la democracia y el otro pie en la autocracia. No voy a mencionar los países que tienen regímenes como estos en Europa. Y yo creo que este señor camina en esa dirección. Si no ha avanzado más, es porque todavía no están dadas las condiciones subjetivas, digamos, el ánimo, no hay disposición de la sociedad. Pero no vaya a ser que, bueno, se modifique las condiciones subjetivas, y creo que un triunfo de este señor en los Estados Unidos, algo que haya cambiado mucho, podría estimular en esta parte de la región ese tipo de liderazgo acá también. No es el más democrático de todos el liderazgo de Trump. No sé, salvo que en esta segunda experiencia cambie, pero eso de negar los resultados de las elecciones, bueno, de decir las cosas que decía también, de los partidos de la oposición y de las naciones vecinas, sí, no es un liderazgo muy democrático.